Vamos a iniciar con la primera clase. La idea es ir haciendo una serie de explicaciones teóricas con respecto de los temas que vamos a trabajar y que ya en su mayoría igual están en los materiales en el libro correspondiente, pero por ahí para dar una idea un poco más amplia y aclaratoria, hacer esta suerte de clases grabadas. No son clases propiamente dichas porque no hay una ida y vuelta con ustedes, por lo menos no en el momento, pero sí junto con las clases se va a ir agregando los foros de preguntas y respuestas para tratar de aclarar dudas o cosas que no queden del todo claras. Bueno, en principio nosotros veníamos trabajando, esto llegamos a verlo un poquito en el aula, veníamos trabajando sobre la base de los últimos tiempos del Imperio Romano, es decir, la crisis económica y política que van a enfrentar, como la mayoría de los ejércitos, en algunos casos, al ver que no reciben sus salarios, directamente se retiran o incluso se vuelven independientes y como se establecen como una suerte de fuerza independiente, complicando todavía más el manejo de la economía para el gobierno central. Bueno, esto lo voy a pasar como rápidamente porque no es el tema que nos importa en realidad. La cuestión, y esto es lo significativo, que el Imperio Romano funcionaba para Europa como un gran unificador político, es decir, la gran mayoría de Europa o toda Europa estaba bajo el dominio del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía un Estado central que se encargaba, digamos, de regular tanto cuestiones económicas y de cobro de impuestos como cuestiones sociales y políticas, ¿sí? O sea, las reglas las imponía el Imperio Romano, las hacía cumplir el Imperio Romano y todo funcionaba ordenadamente dentro de eso. Entre esas cosas, el comercio que es algo fundamental en todas las sociedades medianamente avanzadas, en aquella época también, funcionaba gracias a que el Imperio Romano acuñaba su propia moneda y brindaba al valor nominal de esa moneda un respaldo por parte del Estado. Es decir, aseguraba como Estado que si una moneda decía valer determinada cantidad determinado número, ¿sí? Digamos, no sé, podríamos decir hoy valores de pesos, ¿no? Si yo entrego una moneda que dice que vale 10 pesos, bueno, ¿quién garantiza que eso vale 10 pesos y no uno? El que garantiza eso es el Estado, para eso existe el Estado centralizado, ¿sí? La garantía que vos tenés hoy cuando te dan un papelito que dice 100 pesos y que ese papelito valga 100 pesos, es que está avalado por el Estado argentino, en nuestro caso, digamos, por el Banco Central. Si vos vas al banco con esos 100 pesos, te lo reconocen como 100 pesos. Cualquier cosa que tenga un valor de 100 pesos similar, te lo van a validar. Eso existe gracias al Estado, porque el papelito impreso no vale 10 pesos, vale mucho menos, ¿sí? Es un cacho de papel, ¿sí? El valor nominal de ese billete, de ese papel, lo brinda el Estado, es el respaldo del Estado que te garantiza un rescate. Es decir, si vos me traes ese papel, yo te daré, no sé, si querés en oro, el equivalente a 100 pesos en oro, o en plata, o en lo que se te ocurra. Eso es lo que plantea la centralidad de un Estado. Eso era lo que proporcionaba, entre otras cosas, además de seguridad y organización y demás, lo que proporcionaba el Imperio Romano como unidad política era esta cuestión del respaldo a la moneda. Sin moneda o sin una moneda aceptada en todo el territorio no se puede comerciar. O se hace muy difícil el comercio. Se puede intercambiar producto por producto, pero la moneda como patrón que unifica facilita
las transacciones a niveles que si no existe esa moneda, digamos, ese tipo de sistema, es muy difícil llevar adelante un comercio a gran escala, casi imposible, ¿sí? Se disminuiría el volumen de lo que se puede comerciar. Esto brindaba el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano se destruye a través de varios acontecimientos, pero digamos lo que le pone la cola al chancho, por decir así, son las invasiones sistemáticas y los saqueos a Roma, que por pueblos bárbaros. Bárbaros era para los romanos todo aquel que no hablaba latín, básicamente. ¿Sí? Cualquiera que no era romano era bárbaro. Los pueblos extranjeros. Tras las invasiones bárbaras, el Imperio Romano se destruye. ¿Qué quiere decir que se destruye? No desaparecen los edificios romanos, no desaparecen los romanos. La población va a seguir existiendo. Muchas de las personas de importancia y de alcurnia social del Imperio Romano van a conservar sus riquezas, sus lugares y su posición. Lo que va a dejar de existir es el Estado unificado. Desaparece y con él desaparece la organización de ejércitos y un montón de otros privilegios, digamos, o beneficios que daba la existencia de este Estado centralizado. Entre ellos el respaldo a la moneda, ¿sí? Obviamente en los primeros años la moneda romana va a seguir siendo utilizada sin ningún problema, con facilidad, pero con el tiempo va a escasear cada vez más y van a empezar a aparecer pseudomonedas que van a ser, por ahí van a tomar una moneda romana que estaba hecha de plata, la van a mezclar con otra cosa, le van a poner el sello de algún personaje importante en cada provincia o región y medio que van a tratar de comerciar con eso, que generalmente lo que va a tender es a disminuir el comercio y a achicar las zonas por las cuales el comercio se movía. Bien, entre los pueblos que van a ir surgiendo a raíz de la caída del Imperio Romano, tenemos dos, digamos, que van a ser como ejemplo de lo que va después a funcionar en el resto de Europa. Uno son los francos, que son pueblos de origen germánico que van a adoptar la religión cristiana. Y van a someter a varios territorios europeos. Para que se den una idea, se van a mover en lo que es actualmente Francia, Alemania, el norte de Italia y Suiza, más o menos en esa zona. Llegarán hasta lo que hoy es, sí, Austria, hasta por ahí nomás. Más o menos eso serían, y en España, entre España y Austria estarían sus límites territoriales. Bien. Este imperio franco va a pasar por diferentes etapas. Básicamente el emperador más importante de este imperio franco va a ser Carlomagno. Carlomagno va a organizar los territorios, dividiéndolos y otorgándoles a cada región un líder, que el líder se va a encargar de brindar la seguridad a todo el territorio, de darle las leyes, de hacer cumplir las normas del imperio, la voluntad del rey, y que se va a encargar de mantener su propio ejército, lo va a financiar él desde sus propios recursos, y va a ser servido por los campesinos de la zona que van a trabajar las tierras propias para mantenerse a sí mismos, y el resto del tiempo o una parte de su día van a trabajar las tierras pertenecientes al señor, bueno, en aquel momento asignado por Carlomagno, al señor que regía en esa zona. Le van a entregar una suerte de tributo en trabajo. Bien. Por otro lado, en la zona de la península ibérica, España, Portugal actualmente, va a haber una invasión de
de otomanos que van a venir del noroeste de África, de África, y van a conquistar la mayor parte del territorio. Bueno, todo esto se ve igual en el libro, ¿no? Yo estoy pasándolo por encima. Cuestión que eso también va a ser importante, ¿por qué? Porque los reinos cristianos que van a quedar en la península ibérica, los reinos españoles podríamos decir, que van a quedar en la península ibérica, van a iniciar un proceso de recuperación o reconquista de los territorios. Se los van a ir peleando contra los otomanos y se los van a ir sacando. Y para lograr sostener cada avance territorial, es decir, cada conquista, para que se pueda sostener y no caiga frente al ataque o al intento de recuperación por parte de los reinos otomanos, lo que se va a hacer es se va a organizar en cada región una fortaleza militar, un castillo, que van a variar en su construcción. Algunos van a ser de piedra, otros van a ser viejas estructuras romanas que se van a reutilizar, se van a emparchar y se van a arreglar y se van a utilizar como fortalezas, y otros van a ser simplemente de madera y barro, pero la cuestión es que son fortalezas que tienen como objetivo proteger un territorio determinado. Ese territorio va a estar poblado por campesinos y todo lo que va a necesitar la fortaleza para abastecerse va a venir por el trabajo también de los campesinos en un sistema prácticamente idéntico al sistema que adoptan los francos. Bien, con el tiempo el imperio franco va a caer, se va a disgregar, se va a desarmar. Por supuesto, esto tiene mucho que ver con la muerte de Carlomagno y la falta de capacidad de sus sucesores para mantener la unidad. Entonces, esas zonas en las que se había dividido el imperio de Carlomagno y que habían quedado a cargo de algún general, alguna persona importante dentro de la organización, se van a volver autónomas, es decir, se van a separar del resto, van a funcionar por sí solas, se van a autoabastecer con el trabajo de los campesinos, y se van a cerrar, digamos, a todo tipo de contacto con el exterior. Este sistema en el cual se va a ver inmersa prácticamente toda Europa, se llama feudalismo. Cada región, cada espacio territorial se va a llamar feudo. El feudo va a estar compuesto por una gran fortaleza, generalmente en una zona céntrica de la región, en una zona preparada para, por ejemplo, vigilar toda la región, todo lo que sería después el feudo. En esa fortaleza va a estar, bueno, el señor feudal, el que va a mandar sobre todo el territorio, ¿sí? Recuerden que es el señor feudal, es decir, es quien manda en el feudo, el señor del feudo, no el feudo. El feudo es la unidad territorial, ¿sí? No quien la gobierna. Quien la gobierna se llama señor. Señor feudal porque es el señor de un feudo, ¿sí? Bien. Entonces va a estar el señor en el castillo, que va a ser quien mande, con sus familiares y con parientes más o menos lejanos, ¿sí? No piensen en la idea del parentesco como la vemos actualmente, que es, no sé, los padres, los hermanos y algún primo cercano. No, acá el parentesco se extiende enormemente hasta formar lo que es toda una clase social dominante, a la cual se la va a llamar con el nombre de nobleza, los nobles. Los nobles son básicamente todos aquellos capaces de demostrar algún parentesco, por lejano que sea, alguna relación de parentesco con el señor. Bien, entonces decíamos, el señor, los nobles, que son parientes del señor. Los nobles se van a dedicar, entre otras cosas, a administrar el feudo. Los guerreros,
que se van a conocer con el nombre de caballeros, principalmente porque se peleaba a lomo de caballo, que para ello había que tener cierto estatus social y cierto dinero, porque no era posible, no era fácil comprar el caballo, las armaduras y todo lo necesario, y las armas no eran baratas y no eran fáciles de conseguir. Bien, generalmente se heredaban en las familias, de padres a hijos. Bien, bueno, eso en la estructura del castillo. Dentro del castillo también va a haber un espacio para la iglesia cristiana, que va a ser como realmente lo único que unifique a los diferentes señores feudales y feudos de Europa. Lo único que van a tener realmente en común va a ser que todos son o profesan la religión cristiana, lo que hoy llamaríamos la religión católica. En aquel momento era el único cristianismo que había de este lado, ¿no? Después estaba la religión oriental, que también era cristiana, ¿sí? Pero dentro de lo que era Occidente, es decir, toda Europa básicamente, la única religión cristiana que se conocía era la que después va a evolucionar en lo que hoy es la religión católica. Pero bueno, en aquel momento no se aclaraba lo de católica porque era la única que había. Así que hablamos de cristianismo. Pero para que tengan la noción, cuando se habla de la iglesia cristiana y del cristianismo como unificador, estamos hablando de lo que actualmente se conoce como Iglesia Católica Apostólica Romana. Bien, la iglesia podía tener, bueno, esto ya no voy a entrar mucho en detalle porque ya está en los materiales, no quiero ser redundante. La iglesia podía tener tierras propias y personas, campesinos que trabajaran para ellos. Fuera de la estructura del castillo, lo que había era diferentes territorios, ¿sí? Los terrenos más fértiles, los que se podían trabajar, se dividían en dos: en los territorios o los terrenos o las tierras de los campesinos. Cada campesino poseía una tierra donde ponía su vivienda y trabajaba para su sustento, y el sustento en realidad un poco también de la comunidad, porque se trabajaba bastante comunitariamente, digamos, ¿no? Que después se intercambiaba en cada aldea. Estas tierras formaban la aldea, ¿sí? Cercano a la aldea iban a estar las tierras del castillo, es decir, aquellas tierras que los mansos se los conoce también, las tierras que se utilizaban para generar la producción y el sustento de toda la estructura del castillo, es decir, con aquellas cosas con las que se alimentaban al señor, a los nobles, a la iglesia y a sus caballeros. Una parte que en realidad no va a estar delimitada, que generalmente tiene que ver con los bosques, ¿sí? Generalmente eran zonas boscosas o de pantano, que son tierras comunales, es decir, pertenecen a toda la comunidad. Ahí las personas podían ir a cazar, o en algunos casos, cuando la tierra era lo suficientemente buena, también se podía cultivar para complementar la alimentación y la producción de su tierra propia personal. Sí, pero generalmente háganse a la idea de bosques en los cuales se iba a cazar más que nada. El feudo entonces se va a componer por un castillo con toda esta estructura que yo acabo de explicar, y por varias aldeas, ¿sí? Las aldeas no van a estar pegadas una al lado de la otra, van a ir en diferentes direcciones y en diferentes senderos. ¿Cuántas aldeas conforman un feudo? Y depende del poder del castillo, ¿sí? El feudo va a estar conformado por tantas aldeas como el castillo sea capaz de controlar y defender. Porque la función de la estructura de castillo para que el sistema funcione es proteger de cualquier ataque exterior, por ejemplo de los otomanos, o por ejemplo de tribus que pasan saqueando, ¿sí? Otros pueblos, proteger a los campesinos, ¿sí? Este sistema se llama
se conoce con el nombre de vasallaje. ¿Sí? El campesino entrega la producción de una parte de su día, de su trabajo, para el sustento de la estructura de castillo, que a su vez le brinda como servicio la protección por parte de los guerreros. El señor, aparte de darles las leyes, y ordenarles la sociedad y administrar el feudo, lo que hace es brindar la protección de sus ejércitos.